A mis 30 años, nunca me pasó nada paranormal. No tuve apariciones de gente que ya no pertenecía a este plano de existencia, por lo que no creía en fantasmas ni entidades de otro mundo. Una amiga, que tengo desde que inicié la preparatoria, me decía que ella tenía sensibilidad para ver espíritus. Me hablaba de seres de luz y de oscuridad, sobre energías, pero yo no era muy creyente. Como parte de mi formación como psicóloga, aprendí que la mente era capaz de jugarnos malas pasadas, de hacernos creer realmente que algo existía. Así que, más que buscar explicaciones sobrenaturales, siempre buscaba una explicación científica de los hechos. Sin embargo, comencé a dudar cuando tuve una paciente en terapia. Ella acudió porque sus familiares la obligaron a ir, pero desde un principio me dijo que no necesitaba este tipo de tratamiento, ya que sabía que no le iba a ayudar. Decía que tenía un espíritu oscuro pegado a su cuerpo. Esta paciente, de nombre Paola, llegó en un estado crítico a mi consultorio. Me dijo que cada vez más un ser oscuro y siniestro se apoderaba de su cuerpo y de su mente, a tal grado que en algún momento iba a dejar de ser ella, para que ese ser de otro plano se apoderara de su cuerpo. Lo que no sabía era qué sucedería con su espíritu, ya que su cuerpo quedaría con vida, poseído por ese demonio. Le daba mucho miedo que su alma quedara atrapada en una especie de limbo, perdida en la nada, más que morir. Temía perderse en la oscuridad. Lo que notaba en Paola era que tenía momentos de lucidez en los que parecía una persona normal, triste y apagada, pero sin ningún tipo de afección mental. Luego cambiaba su mirada, su sonrisa y hasta su voz, transformándose en una persona perturbadora, por lo que decía, por lo que veía y porque hablaba de cosas futuras que se convertían en realidad. La primera vez que dudé de que tuviera una enfermedad mental fue cuando me reveló cosas particulares de mi vida, como secretos que yo guardaba desde hacía mucho tiempo, pensamientos que tenía acerca de ella, de mis presentimientos y hasta de mis temores. Esa vez fue necesario suspender la sesión porque me sentí perturbada mientras Paola me decía cosas íntimas y personales. Se me quedó viendo con una sonrisa siniestra, como si ella también se diera cuenta de que había tocado una parte sensible de mi vida. Recuerdo que me levanté del sillón y caminé alrededor de ella, haciéndole preguntas de cómo había obtenido esa información. Ella siguió sonriendo de la misma manera y continuó diciendo cosas de mi vida. No pude continuar con la sesión, la di por terminada y le dije que la iba a canalizar con otro compañero de la salud mental porque estaba cruzando una línea en la que ponía en riesgo su propia salud. Eso no fue cierto. La verdad es que tuve miedo de lo que me dijo. Si solo mi madre y yo sabíamos sobre esa pérdida tan importante en mi vida, además de que mi mamá ya había fallecido hacía varios años, me sorprendió que Paola supiera tanto. Me dijo que también sabía dónde estaba mi mamá, que no era el lugar más tranquilo y cómodo, y que había algo que ella me quería decir, que murió sin poder hablarlo y que a través de Paola lo haría. No pude con esa confesión. Perdí la cordura y le grité que se callara, que no estaba ahí para hablar de mi vida personal. Lo mejor era terminar y le anoté en una tarjeta el teléfono de un colega. Le pedí que se comunicara con él y le dije que esa era nuestra última sesión. También le sugerí que era necesario acudir a un psiquiatra, pero Paola se echó a reír a carcajadas. Me dijo que evadir mi realidad no me llevaba a ninguna parte. Le pedí que saliera de mi consultorio o llamaría a la seguridad del edificio. Paola se levantó y me dijo que también sabía dónde estaba mi hija. Ya no le permití hablar. Me dolía hablar de mi hija, que murió al nacer. Esa es la clase de cosas a las que me refiero. Paola sabía algo que era un secreto bien guardado, algo que yo no le había contado a nadie. Ella lo sabía, y eso me hizo dudar de mis convicciones, de mi conocimiento adquirido en la universidad, pero principalmente de lo que hay después de la muerte, porque mi mamá y mi hija ya no estaban a mi lado. Al mandar a Paola con otro colega, ya no la volví a ver ni supe nada de ella, solo que en una ocasión me marcó mi compañero, con el que la envié. Él también vivió cosas peores con Paola.
Me contó que el psiquiatra la mandó a internar en un hospital de salud mental y que ya no quiso saber más de ella. Por lo visto, a mi compañero también le sucedieron cosas inexplicables, como a mí. Ese hecho que viví con mi paciente Paola me hizo pensar muchas cosas. Durante varios meses estuve buscando información acerca de la vida más allá de la muerte. Encontré muchas cosas interesantes, pero nada que fuera una evidencia. Todo era basado en sueños o en gente que había muerto durante unos minutos. Poco a poco, fui olvidando ese asunto y tratando de vivir mi realidad. Recibí una llamada telefónica de una mujer que me pedía una cita para su hijo. Cuando me dijo que el joven no era mayor de edad y que tenía 17 años, le respondí que mi terapia no estaba enfocada en adolescentes, sino en adultos. Le pasé el teléfono de una compañera. La señora insistió y me dijo que yo era la indicada, que no podía ir con otra psicóloga. La mujer casi me suplicó que atendiera a su hijo, así que acepté, con la condición de que, si la terapia no funcionaba, lo mandaría con una colega. Jamás pensé que, al recibir en mi consultorio a Damián, la vida me iba a dar un giro. Damián era un joven delgado, con el cabello largo lo suficiente para taparle los ojos. Era alto y muy tímido. Cuando llegó a consulta, ni siquiera me vio a los ojos, todo el tiempo los mantuvo mirando al piso. Le pedí a su madre que se quedara en la sala de espera y empecé la consulta con el muchacho, que en apariencia se veía normal. No advertí en él la rebeldía y agresividad que su madre había descrito, aunque había algo en el que me incomodaba desde el primer momento en que entró a mi consultorio. Sentí como una descarga eléctrica en mi cuerpo que provocó que me diera frío, así que cerré la ventana, pero el frío siguió dentro, mientras que el muchacho traía una camisa delgada. Empezamos la sesión y él parecía normal. No estaba bien, se limitaba a contestar con un sí y un no, y todo el tiempo mantenía la mirada agachada. Algo le pasó a Damián porque se comportaba cerrado al diálogo y empezó a pedirme que lo ayudara. En su familia creían que estaba loco, pero él aseguraba que no lo estaba. Junto con 2 amigos, por diversión, hicieron un ritual. Uno de sus amigos decía que su madre era una bruja y que a ella le aprendió a hacerlo. El ritual consistía en hablar con la muerte y que ella les diría la fecha en que cada uno iba a morir. Damián me confesó que no creyó que eso fuera verdad, pero siguió las instrucciones de su amigo. Lo malo fue que, a partir de ese momento, empezaron a suceder cosas perturbadoras. Damián ya no seguía hablando, estaba asustado y se puso a llorar. Todo lo hizo porque su amigo insistió mucho y tenía miedo de que le sucediera algo malo. Lo dejé que se tranquilizara un poco mientras hablábamos. Le di ciertas actividades para que su mente se mantuviera ocupada en los momentos más críticos, pero el muchacho se levantó, agarró con fuerza su cabeza y luego gritó varias veces. La silla en la que estaba sentada se movió sola, recorriéndose lentamente hasta la esquina del consultorio. Luego, las revistas científicas que tenía en una mesa pequeña se fueron cayendo una a una. Recordé lo que pasó con Paola y comencé a ponerme nerviosa. Lo que estaba sucediendo era completamente distinto, pero sabía que el origen era el mismo, el mal. Para ese tiempo, ya dudaba de mis conocimientos. No sabía si todo lo hacía Damián con el poder de su mente o qué pasaba. Me quedé callada por unos minutos, buscando un origen real y racional a los hechos, pero no lo encontré. Y menos cuando Damián movió su cabello y pude ver de frente sus ojos, era la primera vez que lo hacía, ya que todo el tiempo mantenía la mirada puesta en el piso. En instantes, volteaba hacia otras partes, pero a mí no me vio directamente a los ojos. Hasta ese momento, Damián agachó su cabeza y me quedó mirando. Al mismo tiempo, sonrió ligeramente. No dijo nada más, pero el simple hecho de ver un cambio drástico en su mirada y en su conducta me puso nerviosa. Me hizo recordar a Paola, pero a diferencia de ella, Damián solamente me vio de una forma extraña. Cuando vi el reloj, la sesión había terminado.
Le di cita para la siguiente semana, pero antes de que el muchacho se marchara, me dijo algo que me dejó intrigada, que él siempre nos protegía. Quise preguntarle a quién se refería, pero en eso entró su madre. Me preguntó si iba a seguir viendo a su hijo y, de forma automática, le dije que sí, que ya le había agendado cita para la siguiente semana. No entendí el motivo por el que decidí seguir viéndolo, pero creo que una curiosidad profesional me orilló a hacerlo, porque ya era la segunda vez que me enfrentaba a algo similar y tenía muchas dudas al respecto. Realmente creía que todo se trataba de sugestiones de prácticas indebidas con el sueño, y que, al no dormir de forma correcta, todo el sistema nervioso se alteraba. Me quedaba una duda: ¿cómo fue posible que Paola supiera tanto de mí? ¿Y cómo le hizo Damián para mover los objetos? Creí que, si continuaba en sesión con Damián, iba a conseguir esa información, así que decidí seguir con la terapia. Ese día, después de estar en terapia con Damián, tuve otros 2 pacientes. Salí tarde del consultorio, iba en el auto y di vuelta en una calle vacía y con poca iluminación. Ya sabía que esa calle siempre estaba sola y cuando las luminarias estaban encendidas, parpadeaban. Esa noche no fue la excepción. Solo 2 lámparas prendían y apagaban de manera intermitente. No me molestaba, ya estaba acostumbrada a ellas y sabía que al dar vuelta en esa calle faltaba muy poco para llegar al complejo en el que vivía. Cuando una de las lámparas se apagó, al prenderse de nuevo vi a una persona parada a mitad de la calle. Pero cuando se apagó y se prendió de nuevo, ya no había nadie. Detuve el coche por unos minutos, vi de nuevo a aquella persona parada, que comenzó a caminar hacia mi auto. Sentí un miedo terrible, pensando que era alguien que me quería hacer daño. Prendí el auto, pero en ese instante, frente a mis ojos, la persona desapareció. Me asusté tanto que empecé a temblar. Me sentí muy alterada y arranqué el coche. Como la reja del coto estaba automatizada, no cualquier persona podía entrar. Así que, cuando estuve dentro, me sentí más tranquila en mi espacio. Al entrar a mi casa, tuve una sensación extraña. Al abrir la puerta, sentí como si una corriente de aire frío saliera, pero luego dejé de sentirla. Era muy raro porque yo vivía sola allí y no dejaba ninguna ventana o puerta abierta. Pero al entrar para ver de dónde venía, me encontré con que las ventanas y la puerta del patio estaban abiertas. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido en mi vivienda. Fui a la casa del conserje, le toqué desesperada, pensando que en cualquier momento alguien vendría detrás de mí. El conserje, al escuchar la desesperación con la que le toqué, salió. Al decirle lo que había pasado, agarró una barra de metal que tenía en la cochera y fue a revisar. Yo no quise entrar, estuve a media calle, pero cuando el conserje salió, me dijo que no encontró a nadie dentro, todo estaba en orden. Lo que el conserje creyó fue que yo dejé todo abierto por distracción y que creía haberlo cerrado. Pero la realidad era que no. Yo tenía cierta manía por revisar varias veces las puertas y las ventanas, así como la llave del gas y las del agua, y era la primera vez que me sucedía eso. Tenía miedo de entrar a mi vivienda. Aunque vivía sola, nunca me había dado ese temor anteriormente. Viví en la casa de mi madre, pero cuando murió, no me pude quedar allí. Me traía muchos recuerdos tristes y quise tener un espacio neutral en el que no tuviera miedo. Ahora me sucedía al revisar que todo estuviera en orden, pero poco a poco me fui calmando. Por más que intenté pensar que fue un descuido de mi parte, yo sentía que había sido alguien. Aunque también sabía que no era sencillo entrar al coto privado, ya que la barda perimetral era muy alta y la reja también. Esa noche me fui a dormir con un poco de nervios, que se me fueron calmando con una infusión que tomé. Estaba dormida cuando el llanto de un bebé me despertó. Me pareció muy raro porque era la primera vez que lo escuchaba. Intenté dormir, pero el llanto no cedía. Me levanté para ver de dónde venía el sonido y noté que estaba al lado de la habitación vacía.
Convencida de que mis vecinos ahora tenían una visita con bebé, me fui a acostar de nuevo. Escuché cuando llamaron a la puerta. Fue extraño que a esas horas de la noche alguien saliera a buscarme. De nuevo, tocaron con más fuerza, así que me puse mi bata para abrir. A través de los cristales opacos de la puerta, pude ver la silueta de un hombre delgado. Al abrirla, afuera no había nadie. Busqué por la calle si alguien me estaba jugando una mala broma, pero la calle estaba desolada, no había nadie afuera. Esa noche pude dormir muy poco. Me levanté más temprano de lo normal. Al salir, me encontré con mis vecinos y les pregunté si el bebé estaba enfermo, porque en la noche lloró mucho. Mi vecino me miró raro y me dijo que ellos no tenían ningún bebé. Al contrario, cuando lo oyeron, pensaron que era mío porque se oía del lado de mi casa. Cuando el vecino me señaló de qué lado lo escuchó, no podía creerlo, justo en el lugar en el que tenía la habitación vacía. No le comenté nada, sonreí y me subí a mi auto. A partir de esa noche, todos los días fue lo mismo, los golpes en la puerta de la entrada, el llanto del bebé. Sentía que me estaba volviendo loca y no sabía cómo remediarlo. Una mañana recibí la llamada de mi amiga, la de la preparatoria. Ella me comentó que me había soñado en varias ocasiones. Era raro, porque teníamos cierto tiempo sin frecuentar, pero decidió buscarme porque tenía el presentimiento de que algo me pasaba. Quedamos de vernos el fin de semana. Cuando Damián me describió al hombre que se le aparecía, no podía creerlo. Era el mismo que yo vi en la calle y a través del cristal de mi puerta. No le dije nada para no asustarlo más de lo que ya estaba, pero ese fue un momento crucial para entender que lo que le pasaba a ese muchacho también me estaba afectando a mí, y no entendía el motivo. Así que continué con la terapia. Al muchacho le cambió la voz, se le hizo más gruesa, y me dijo unas cosas que me dejaron pasmada. Eso me puso muy nerviosa. Me habló sobre mi bebé que murió al nacer. Me dijo que no todos los niños se iban al cielo, sobre todo si no estaban bautizados. Eran los preferidos por él porque con ellos era fácil. Sentí que me iba a desquiciar, así que lo callé. Le dije que ese tema no era parte de la sesión, que no era necesario hablar de eso. Pero Damián se sonrió de una forma malvada y me miró con atención. Se quedó callado. Damián se desquició por completo, y haciendo la voz de mi madre, me dijo que ella estaba en un lugar horrible, en el que no podía descansar. Me pedía que hiciera todo lo que él quisiera porque sentía que le ardían las palmas de los pies y que mi bebé estaba en riesgo. Que hiciera todo lo que él quería. Lo dijo varias veces. Para ese momento, ya estaba muy alterada. No pude mantener la postura ni darle un sentido racional a lo que ocurría, y seguramente él también lo sabía, porque continuó diciéndome cosas horribles sobre las dos personas que más quiero. Esa era mi parte vulnerable y lo sabía. Así que traté de mantener la cordura, de fingir que no me afectaba. Le dije que la sesión estaba finalizada, pero antes de que Damián se marchara, me hizo una advertencia. Me dijo que no me iba a librar de él, porque ahora ya lo conocía. Se sonrió y se marchó. Por supuesto que hablé con su madre. No quise meterme en problemas. Jamás le mencioné todo lo que estaba viviendo ni lo que él me dijo. No lo quise mandar con otro colega porque era mandarle la maldición. Así que di por terminada mi labor con Damián. Cuando se marchó, respiré aliviada creyendo que todo había terminado, pero mientras intentaba relajarme un poco, empecé a escuchar un susurro. Era una voz que apenas podía oír, no entendía lo que me decía, pero era tan molesto que empecé a gritar. La secretaria que estaba en recepción tocó a la puerta para ver si todo se encontraba en orden. Le respondí que sí. Entonces esa voz resonó en mi cabeza. Sentía que me volvía loca. En un intento por estar bien, le hablé a mi amiga por teléfono. Ella ni siquiera esperó a que le contara lo que me sucedía, me dijo que iría a mi lado esa misma noche.
así que la esperé en el consultorio. Cuando ella entró, me dijo que había una energía negativa que me seguía todo el tiempo. Lo sabía porque en el piso vio la sombra. Yo me fijé, pero no pude ver nada. Mi amiga me dijo que era porque no estaba facultada para hacerlo, pero que una sombra oscura la tenía pegada. Y seguramente cosas siniestras me estaban sucediendo. Llorando, le dije que sí y la abracé. Desde ese momento, mi amiga empezó a hacer un ritual de liberación. Prendió un saumerio y una serie de cosas que ya no puedo recordar. No fue suficiente con una sola vez. Hizo ese ritual en varias ocasiones hasta que poco a poco se fue yendo de mi casa y del consultorio ese espíritu siniestro que me seguía. La explicación a lo que me ocurrió, no lo sé. Ni creo poder saberlo ni tampoco entenderlo. Mi postura de profesional de la salud mental cambió un poco. Me di cuenta que, en muchas de las ocasiones, no solo se trata de una enfermedad mental, sino de algo más perturbador. Obviamente, eso no lo digo cuando tengo un paciente, lo miro, porque en muchas de las ocasiones sí se trata de una enfermedad, pero en otras no. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.